Hola, bienvenidos. Un poco de silencio aquí en la sala. Vamos a empezar la tercera sesión de tutorías de comunicación oral y escrita en lengua española 1 del grado en estudios ingleses y de comunicación oral y escrita en español 1 del grado en lengua y literatura españolas. Son las 8:35, hora oficial del meridiano de Cádiz, y esta tutoría va a quedar grabada. Saludo a todos los que están en casa y también a todos los que estáis aquí. Como todos los días, vamos a empezar abriendo un turno de preguntas para que podáis plantear vuestras dudas relativas a cualquier aspecto relacionado con la asignatura, bien la guía 2, el tema 1, que es lo que ya hemos explicado, o cualquier otro aspecto que queráis preguntar. Bien, aquí en la sala parece que no hay ninguna duda. En casa parece que tampoco hay ninguna duda, pues entonces voy a cumplir mi función de tutor, que es suscitar las dudas. Hoy vamos a terminar la revisión de los conocimientos que hay que adquirir para superar las pruebas de evaluación en lo referente al tema 1 del temario, que coincide con el capítulo 1 del libro Introducción a la lengua española de María Luz Gutiérrez Arauz y otros profesores. ¿Hay una duda en casa? ¿Puede aclarar la fecha de la primera P, por favor? Bueno, como os comentaba el otro día, hay distintas fechas en los distintos grados. En el grupo de lengua y literatura española, la P ya se ha puesto a disposición, es decir, ya os la podéis descargar, y la fecha es la que aparece en la guía, pero ahora mismo no recuerdo. Sé que es antes de la del grado en estudios ingleses, pero no sé si es en el 17... 17, es verdad. 17, grado en lengua y literatura españolas, que es lo que preguntaba C. Rodríguez 514. Parece un replicante de un planeta. Y en el grupo del grado en estudios ingleses, eso sí que estoy totalmente seguro, es 21. Entonces, 17 para aquellos de lengua y literatura españolas y 21 para aquellos del grado en estudios ingleses. Bien, decía que vamos a terminar los conocimientos del tema 1. Además del tema 1, en el... Nada, estamos para eso. Dar las gracias a Rodríguez 514, se agradece que dé las gracias y se sigue adelante. Vamos a recordar, o quiero recordar a los estudiantes del grado en lengua y literatura españolas que tienen materiales complementarios al tema 1 en el espacio virtual de la asignatura en la web. Uno cuyo contenido es obligatorio, que es el informe del Instituto Cervantes sobre la situación del español en el mundo, correspondiente al año 2016, donde hay datos de 2015. Bueno, los datos de hablantes con competencia nativa, hablantes como segunda lengua, con competencia limitada, distintos datos que repasaremos. Y luego en un segundo documento, que no es obligatorio, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, que es sobre los nombres de la lengua. Dice que se plantea a menudo la duda de si los términos español y castellano son sinónimos y, de ser así, cuál es preferible utilizar. Para resolverlo, el equipo docente de comunicación oral y escrita en español 1 recomienda la lectura atenta de las entradas correspondientes a estas dos voces en los diccionarios de dudas más importantes del español actual
el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española y el nuevo Diccionario de Dudas y Dificultades de la Lengua Española. Es lo que aparece en los documentos. No es materia de examen, pero sí que es recomendado. Entonces, como somos gente universitaria y gente educada, vamos a seguir todas las recomendaciones que nos hagan, porque normalmente las recomendaciones en la universidad no van a ir en nuestro perjuicio, sino en nuestro beneficio. Entonces, aquellos que sean del grado en lengua y literatura pueden reflexionar sobre esta cuestión, ¿no? Si dos palabras son sinónimas, no quiere decir que sean intercambiables. En unas circunstancias, en un contexto, es preferible. Dos palabras son sinónimas, quiere decir que tienen el mismo referente. Preguntaba una compañera en el foro de dudas generales, no entendía la diferencia entre el elemento extralingüístico contextual y el elemento extralingüístico referencial. Pues podemos utilizar castellano y español, o cualquier pareja de sinónimos, que tienen el mismo referente. Pero, sin embargo, entre otros, porque castellano, además de designar lo mismo que español, designa otras cosas. Por ejemplo, la máxima autoridad en un castillo. Por ejemplo, la persona nacida en las provincias de, pues antes de 1981, Santander, Logroño, Burgos, Segovia, Ávila, Valladolid, Soria, Madrid, Guadalajara, Cuenca y Toledo, y desde 1981 a las personas nacidas en las provincias de Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Guadalajara, Cuenca y Toledo. Aunque también por extensión a los nacidos en León, Zamora, Salamanca y en Ciudad Real y Albacete. Esos son castellanos, ¿no? Pero eso no es la lengua, o sea, hay distintos referentes, ¿vale? El contexto extralingüístico, eso es extralingüístico, ¿eh? El señor, que es la máxima autoridad en un castillo, es una realidad extralingüística que se relaciona con castellano mediante una relación que se llama designación o referencialidad. Tenemos una realidad que es canis familiaris y una palabra que es perro. El perro no es el animal es el referente de la palabra perro. Pero luego hay otros elementos extralingüísticos que inciden en el significado contextual. He conocido, cuando estuve en el Castillo de la Mota, conocí al castellano, ahí sabemos que castellano se refiere a la máxima autoridad del castillo. En Colombia se habla castellano, ahí sabemos que... Pero ¿por qué sabemos que de los distintos referentes en un caso es el idioma y en otro caso es la persona? Por el contexto lingüístico. Además hay un contexto extralingüístico. Por ejemplo, en la Constitución española, a la lengua española se le denomina castellano. ¿Por qué? Porque se considera en la Constitución española que hay muchas lenguas españolas. Bueno, muchas. 5. El gallego, el euskera, el valenciano, el catalán y el castellano son las 5 lenguas españolas en la Constitución. Ahí la determinación, que no es lo mismo que la designación, es el contexto extralingüístico. Son circunstancias políticas y legislativas. Eso no es lingüístico. El resultado sí, el texto de la Constitución es lingüístico. ¿Pero por qué ahí se utiliza castellano? Mientras que en América, por ejemplo, se le llama a la lengua español. Y se entiende el término castellano, el hecho de estar en América o estar en Europa es una circunstancia extralingüística. El contexto extralingüístico que determina el uso léxico. No es lo mismo designación que determinación. La compañera no lo entendía. Es difícil de entender, es semántico. Digamos que es lo más oscuro, lo más filosófico de la lingüística. Si durante el primer curso, o sea, durante el primer mes, del primer cuatrimestre, del primer curso de vuestros estudios como lingüistas,
no entendéis la diferencia entre determinación, designación, contexto extralingüístico y referente, no pasa nada. Cuando lleguéis en cuarto a estudiar semántica, ya no seréis las mismas personas que el primer mes. ¿Vale? Entonces, no os pongáis nerviosos, no os angustéis. Palencia, se me olvidaba Palencia. Sí, Palencia, se me ha olvidado. Una disculpa a todos los palentinos desde Aguilar de Campoo, Osorno, Saldaña, Carrión, Venta de Baños y la propia capital, para que veáis que conozco la provincia de Palencia, como buen cántabro de la provincia que mejor conozco, por eso se me olvida. Hay unos ejercicios que pueden ayudaros a afianzar los conocimientos. Los tenéis en el libro y tenéis también las respuestas en la página 421. ¿Se pueden responder otras cosas? Bien, el conocimiento sobre la lengua española, yo el otro día os recomendaba otros libros. El lunes se emitió un programa de radio en el que Nuria Polo, que es la tutora del lenguaje humano, y yo hacíamos una tertulia con Elena Álvarez Mellado, que es la redactora del libro Anatomía de la Lengua. Podéis escuchar. Es muy amplio, pero el objetivo que yo tengo con vosotros aquí como tutor es que aprobéis el examen. Yo cuando empecé a ser tutor había un 35-40% de aprobados respecto a la gente que se presenta al examen. Ahora estamos por el 62%. El último año 62% de superación del examen. Bien. Eso es escaso todavía. Deberíamos estar en un 73, en un 78. Entonces, vamos a trabajar. Cuando había un 38% de aprobados ya existían estos ejercicios, ya existía este libro, con estos llegamos al 38%, ¿vale? Y como esto lo podéis hacer vosotros, si tenéis alguna duda, la duda entre si el referente es extralingüístico y el contexto extralingüístico es extralingüístico, son lo mismo porque los dos son extralingüísticos. Esa duda viene de los ejercicios del tema 2, ¿no? Si tenéis alguna duda con esto, podéis utilizar el foro de consultas generales, podéis utilizar el foro específico sobre el tema 1, que ya está abierto, ¿vale? Pero no nos vamos a detener. ¿Qué voy a hacer este año? Pues este año, para llegar al 76% de aprobados, que es donde quiero llegar, vamos a utilizar, o estoy utilizando las encuestas de Twitter. El otro día me decía una compañera que se pueden hacer también encuestas en Facebook. Bueno, pues, haré encuestas en Facebook también. También se pueden hacer encuestas, como sabéis, en la plataforma de la UNED. Son las pruebas de evaluación continua. Esto os va a servir también para practicar el examen, para practicar las pruebas de evaluación continua en el caso del grado en estudios ingleses y para practicar la parte de test del examen en el caso del grado en lengua y literatura. O sea que aquí estamos todos unidos por un mismo objetivo, ¿no? Lo que tengo que hacer yo al hacer el tweet es adaptar las preguntas del examen. Entonces, lo que os voy a poner aquí es la pregunta del examen. La pregunta del examen es: durante el Imperio Romano, existían el latín arcaico, el clásico y el romance. Como no me cabe, pongo latín arcaico y romance. El latín vulgar, el hispánico y el romance, pongo latín vulgar y romance. El latín arcaico, el clásico y el vulgar, pongo latín clásico y vulgar. El latín clásico, el literario y el hispano. Y pongo latín clásico y arcaico. La mayoría de la gente, y aquí la mayoría acierta, hay un latín clásico, que es el literario, que es el que se escribe, ¿no? Que es el de Cicerón, que es el que luego los humanistas utilizan para crear el latín escolar moderno, que es el que hemos aprendido. Y luego el vulgar, que es el latín hablado. ¿De acuerdo? ¿Cómo conocemos el latín hablado si no hay grabaciones? ¿Os habéis preguntado eso? Bueno, pues porque hay literatura vulgar, literatura que refleja lo oral. Por ejemplo, los grafitis de Pompeya. Nosotros sabemos que cuidado con el perro se dice cabe cani. Cabe cani. Y en los grafitis de Pompeya no se escribe la M, porque no se pronunciaba la M. Cabe cani. Pero eso lo sabemos porque estaba escrito en una finca en Pompeya. Cuidado con el perro. También hay literatura que refleja, por ejemplo, la cena de Trimalción, que es una parte del Satiricón, es oral, y entonces aparecen insultos, ¿no? O la poesía erótica, ¿no? Bien, el latín vulgar lo conocemos por una literatura, que es vulgar y por obra de gramáticos. Pero no es que sea el latín
hablado por los incultos, porque una de las obras por las que conocemos el latín vulgar es la Peregrinatio Egeriae, que es una obra de latín hispánico que es de una monja del Bierzo, que es abadesa, que es una de las mujeres más ricas del Bierzo en el siglo II, siglo III, y que se va a Tierra Santa a conocer los santos lugares, pasando por Atenas y pasando por Alejandría. Es decir, no es una persona menesterosa. Lo que pasa es que al escribir, ¿no?, escribe como habla. Pues como hace Santa Teresa de Jesús, que tampoco era una persona menesterosa, carmelita descalza, pero para fundar 18, 22, 12 conventos hace falta tener contactos. Para que Felipe II te lea las cartas, no es una persona vulgar. Lo que pasa es que Teresa de Jesús decide escribir, o dice ella, como ella. Bueno, son dialectos del español, el leonés y el castellano, el andaluz y el murciano, los dialectos mozárabes, el navarro-aragonés. Yo lo adapto y aclaro, según el manual obligatorio. Todo es según el manual obligatorio, ¿vale? Es lo que pone en el manual obligatorio. Entonces, porque podemos decir que el leonés es un dialecto del español, un dialecto histórico, ¿vale? Pero aquí se dice dialectos del español. Entonces se dice el leonés y el castellano. La A podría ser correcta, porque si el castellano, aparte de significar el idioma español, significa también la variedad de español hablada en Castilla, una variedad de español es un dialecto, pero es que en el libro no se dice que el castellano sea eso. Eso se dice en una lectura complementaria que no es obligatoria de comunicación oral y escrita en español. Entonces me diréis, ¿es que acaso la verdad científica no es una? Pues no, la verdad científica tiene la característica de ser hipotética, y el principio del método científico es la duda metódica de Descartes. De todo he de dudar, y lo primero de mis percepciones, porque puede que yo esté bajo los efectos de algún tipo de narcótico o que haya un duende maligno que esté engañando. Con lo cual, la verdad no es única. Aquí en Coele y en Coe sí, la verdad es única. La verdad del libro, el libro sagrado para los estudiantes de Coe y Coele. No todo el libro, solo los capítulos que están. Sobre esto se va a preguntar. Que no nos gusta el método, es el método de la UNED. Eso es lo que permite que nuestros compañeros que ahora mismo están en la misión en Afganistán o están tenemos muchos compañeros militares, pues ellos pueden estudiar, ¿no?, y pueden atenerse a algo, ¿no? Ellos no pueden ver las tutorías, o los compañeros que tenemos en las cárceles, que no tienen acceso a internet y no pueden ver estas tutorías, necesitan tener algo claro, saber sobre qué se les va a poder examinar. Entonces, es así, ¿no? La UNED es así. Harvard es diferente. Yo tengo una alumna mía de Salamanca, pues ahora es profesora de literatura española en Harvard. Seguro que vive diferente a mí y a todos nosotros, ¿eh? Luego también está la Universidad de Ufa, en Marruecos, que también es diferente, ¿no? Los profesores de universidad en Marruecos pueden pegar a los alumnos, y a vosotros no os pueden pegar. Hay muchas universidades, y esta es la UNED, que es diferente a todas, que tiene cosas buenas. Los tutores de la UNED no pueden pegar a los alumnos, eso me parece que es algo bueno, pero luego pues no salimos y tenemos un bosque maravilloso como tienen en Harvard con sus lagos y están todos cachas y son todas muy guapas. No, nosotros, pues, los implantes capilares no están incluidos en nuestro seguro médico, entonces pues somos calvos. Eso no tiene por qué ser necesariamente malo. De estas respuestas es el andaluz y el murciano los que en el manual aparecen como dialectos del español. Además los llama, el andaluz sería meridional y el murciano sería un dialecto de transición, que no quiere decir que sea un dialecto entre 1978 y 2012, sino que es una transición entre el norte y el sur. Luego los dialectos mozárabes, ¿serían dialectos del español? Pues no, porque si el español nace en el siglo XVI y los dialectos mozárabes desaparecen a partir de la conquista de Toledo en 1085, no coincide, ¿no? ¿El navarro-aragonés y el gallego? Pues el navarro-aragonés sí, igual que el leonés, pero es que el gallego no.
También un compañero, tendré que crearme una cuenta. Vale, bueno, pues encuestas en Twitter, ha dicho sí, encuestas. Preguntaba un compañero, decía, tengo una duda, utilizo el foro de consultas generales y la duda es, en la primera pregunta de la PEC, mal comienzo, el foro de consultas generales no es para resolver la PEC. Entonces, no preguntéis cosas sobre la PEC, o por lo menos no lo preguntéis así, intentad hacer circunloquios, intentad engañarme, yo soy más listo que un ratón colorado. Pero si me conseguís engañar, o si yo me dejo, si estoy engañado por un duendecillo como Descartes o bajo los efectos de un narcótico, podéis aprovechar. Procuro no conectarme al foro bajo los efectos de ningún narcótico, pero si conseguís que el camarero de la cafetería de la UNED me proporcione un narcótico sin que yo lo sepa y en ese momento aprovecháis, bueno, en fin, complots y contubernios aparte, yo no voy a contestar una duda que consista en ¿es la A o es la B en la primera pregunta de la P? Pero es que el compañero decía que es que podrían ser dos. Hacía él un razonamiento, decía, evidentemente puede ser X, ¿no? Pero si pensamos que lo que dice Y quiere decir Z, entonces, teniendo en cuenta que Z es una respuesta a la pregunta más satisfactoria que X, tengo la duda de si es X o Y. Primero, si en Y dice Y, es aventurado pensar que quiere decir otra cosa. Las preguntas en los exámenes dicen lo que quieren decir, ¿vale? No quieren decir algo oculto, que nos quieren engañar, duda metódica. Puede ser que estés bajo los efectos de un narcótico. No he tomado narcóticos, ¿ah? Pero, ¿y en el metro? Ese olorcillo raro que había, eso pasó en el metro de Tokio, que envenenaba a todo el mundo. O sea que cuidado. Y luego el duendecillo, que puede que lo del narcótico es más o menos controlable, pero el duendecillo puede estar, ¿vale? O la esquizofrenia, que puede brotar en cualquier momento. O sea que cuidado con lo que parece que dice, cuidado con lo que se quiere decir, cuidado con lo que yo entendí. Yo entendí. Uno es libre de entender lo que quiera. Yo soy daltónico, a mí. Pues, ¿qué me quieres decir? ¿Que eso es rojo? Pues bueno, pues si tú me lo dices, me lo dices. A mí me da igual que algo sea rojo o algo sea verde. Nunca he visto la diferencia entre rojo y verde. En mi mundo eso no existe. No voy a discutir con nadie sobre eso. Pero es mi percepción. Yo sé que es mi percepción. No la realidad. Yo sé que en la realidad existe el rojo. Y que en los semáforos la luz de arriba es roja. Y la de abajo es verde. Y cuando está encendida la de arriba me paro. Y cuando está encendida la de abajo, eso lo sé. O sea, no necesito haber sentido, de haber experimentado el rojo para tenerme en un ¿vale? Entonces, el compañero, y yo le respondía, porque yo respondo a todo el mundo en el foro, por supuesto, y le decía, el razonamiento que haces es adecuado. Es decir, si te parece que es X, pero que podría ser también Y, pues es X. No es que las preguntas de test se hagan para fastidiar. No es que las preguntas de test se hagan para obligarnos a pensar. Sí, eso se hace. Las preguntas de test se hacen para evaluar si posees el conocimiento suficiente para acertar la pregunta correcta. ¿Vale? La misma manera que se utiliza para medir la inteligencia de cualquier otro antropóide. Si das aquí y hay un plátano y lo sabes, acabas dando aquí porque tienes el plátano. Pues lo que tratas de conseguir es el plátano. Pues aquí lo que tratáis de conseguir es el aprobado, ¿vale? Y tenéis que dar a la tecla adecuada. Podéis seguir vuestro instinto, pero es mejor que tengáis el instinto entrenado, ¿de acuerdo? Que es de lo que se trata aquí. Y si además tenéis el conocimiento cierto y seguro, pues entonces no dudaréis. Pero siempre entre las 4 opciones va a haber alguna que esta seguro que no es. Esta, si te das cuenta de lo del gallego, tampoco, pero entre la A y la B vais a dudar. Y aquí tenéis el 7%, ¿no? Y el 11%. O sea, siempre hay dudas, ¿de acuerdo? Pero eso, que unos profesores de universidad os obliguen a pensar, no puede interpretarse como lo hacen para fastidiar. No.
A nosotros nos pagan para eso, ¿no? Otra cosa es lo de aquella entrenadora de las de waterpolo, que les decía que estaban muy gordas y que salían de la piscina y que comían menos, ¿no? Eso es otra cosa. O natación rítmica, no sé qué deporte era. O sea, no, el profesor no puede, o el entrenador no puede maltratar, pero hacer pensar. Español, no existe ya. El navarro-aragonés es dialecto del español o del latín. El navarro-aragonés históricamente es un dialecto histórico del latín, igual que el español. Luego el navarro-aragonés actualmente, bueno, no existe como tal, porque hay un proceso de desdialectalización. Entonces, el aragonés y el navarro-aragonés, hay restos en el español de esas regiones. El río Keiles, ¿no? El río Keiles o Keyes, los nombres, pero no se habla como se hablaba desde luego antes de la conquista de Navarra. Y lo mismo con el leonés, aunque el leonés sobrevive un poco más, porque hay comarcas de Zamora, hay a la Medilla en Salamanca, donde se habla leonés, en Miranda de Douro se habla leonés, en la provincia de León, en muchas zonas se habla leonés, y en Asturias hay una academia de la lengua asturiana. Y en el caso del aragonés está la fala pirenaica, que serían los restos, pero como tal, digamos, en Zaragoza no se habla aragonés desde el siglo XV. Vale. En el libro se habla de dialectos históricos, ¿no? Vamos al número 3. Y aquí, en el número 3, claro, señale qué país posee un mayor número de hablantes del español. Y aquí ya la gente ha respondido menos gente, ya no era tan fácil, ¿no? Y la gente ha dicho, pues Guinea Ecuatorial, Marruecos, total, ¿no? Pues, Filipinas suena, ¿no? Porque si la novia de Vargas Llosa habla español y es filipina, pues ya tenemos una, ¿eh? En Marruecos, si veis bajarse al mono, venía a la montaña, española a la montaña, Real Madrid, Real Madrid. En Marruecos, entre cuánto el mundo sabe lo que significa Real Madrid, ¿no? Y bueno, en Guinea Ecuatorial, pues sale en el libro, habrá que verlo. ¿Cómo respondemos estas preguntas? Y ya estoy hablando de la prueba de evaluación continua. Vamos al dato. Porque nadie ha dicho que en Canadá habla mucha gente español. Y en Canadá hay 410.000 personas que hablan español. Mientras que en Filipinas hay 3.000. Y luego la competencia limitada, ahí gana Filipinas. ¿Por qué? ¿Por qué en Filipinas hay 690, que acaba de nacer uno? Porque ahí se habla chabacano, y el chabacano es un dialecto, entonces se cuenta como competencia limitada, ¿no? Pero luego tenemos Marruecos, y en Marruecos aparecen 6.000 hablantes de español, competencia real, y 1,5 millones de competencia limitada. Estos son los de Real Madrid, venía a la montaña, eso es 1,5 millones, ¿no? Y luego tenemos el Guinea Ecuatorial, 778.000, con aprendices. Efectivamente, donde más se habla, donde más hablantes hay es en Guinea Ecuatorial, donde además pues, la lengua es cooficial y quieren hacer una academia, ¿vale? Entonces, pues bueno, la gente, digamos, ha acertado, ¿no? Pero aquí se ve que hay más dudas, ¿no? Esta pregunta en el examen es difícil. Una pregunta. Sí, un compañero. En la enmienda al capítulo correspondiente de las estadísticas esas del libro, me he fijado que en la mayoría de los países han aumentado los avances. De hecho, en Guinea se ha más duplicado. Sí. Eso es que antes no contaron mal, que ahora de pronto se han duplicado las en el mundo, que están haciendo un espaldarazo al español. Eso vamos. Tú lo has dicho, vamos, claro, si el Instituto Cervantes, supongo que el FBI maneja otros datos. Tú lo has dicho, se ha duplicado la población. O sea, Guinea Ecuatorial tiene un crecimiento poblacional muy rápido.
A diferencia de lo que pasa en España, que follamos para pasar el rato, la gente en el mundo folla para tener niños, y tienen niños. No son Guinea, en todos los países. Hombre, pues es que si en Guinea hay una tasa de natalidad alta, ponte tú en la República Dominicana, con el calor, Puerto Rico, ¿qué tal? Colombia, ¿sabes? O sea, este es un país envejecido, y es un país donde hay profesores universitarios como yo que no tenemos niños. Cuando mi padre tenía mi edad, tenía 3 niños, entre ellos un niño de 17 años que era yo. Pero yo no tengo niños. Eso es lo que explica esas cifras. De todas maneras, si comparas las cifras de España, verás que en el caso de España ha bajado el número de hablantes. Es decir, ese aumento que ves no es en todos los sitios. Comparando unos países con otros, verás que depende de la dinámica demográfica o poblacional de cada país. Eso es lo que explica. Aparte de luego, cómo, digamos, pues en el caso de Guinea, pues se pasa de una medio persecución del español a una promoción en los últimos años del español. Entre otras cosas, pues la UNED es una universidad guineana. Entonces, esa promoción del español hace que la gente aprenda español, porque el español, digamos, es útil para vivir en Guinea. En el caso de México, de Perú, pues hay muchas lenguas que desaparecen, ¿no? En México, en Perú, en Ecuador, pues las lenguas que están en contacto en español, sobre todo las más minoritarias, no el náhuatl, no el quechua, pero el pashwa, o lenguas sobre todo de la Amazonía, desaparecen. No quiere decir que desaparezcan esas personas, o sea, que morirán, sino que la gente, sobre todo por procesos migratorios, hablar de los últimos 20, 30 años. Bueno, pues en los últimos 50 años Lima ha pasado de tener 2 millones de habitantes a tener 12 millones de habitantes. Eso no es que los 2 millones de habitantes se hayan vuelto locos y han tenido todos 25 hijos. Eso es que hay mucha gente de los Andes y de la selva que se ha trasladado a la capital, igual que Ciudad de México, que es la ciudad más grande donde se habla español, ¿no? Esos movimientos de población tienen efectos lingüísticos, que es el abandono de las lenguas. Entonces, la gente de Chiapas, bueno, no sé si os acordaréis de la revolución que hubo en Chiapas, el comandante, ¿cómo se llama? El comandante Marcos, bueno, todo aquel conflicto bélico provocó un abandono de Chiapas. Muchos indígenas se trasladaron de Chiapas a los Estados Unidos, pero también a México capital. Bien, eso estamos hablando de movimientos migratorios de los años 90. Esa gente que llega hablando dialectos mayas, cuando llegan a Ciudad de México, si tienen hijos, con los hijos hablan español. Porque los hijos van a la escuela en español, es decir, no hay como en España sistemas educativos. Bueno, en España relativamente, o sea, digamos que si un euskaldun viene a Madrid, no puede escolarizar a sus hijos en euskera, ¿no? En España existe la educación bilingüe allí, con la paradoja de que si yo me voy a vivir allí y tengo hijos, puedo escolarizar a mis hijos en euskera, pero al revés no. Pues eso mismo pasa allí. Entonces, existen escuelas en maya, pero en Chiapas. Si tú te vas a México, la segunda generación abandona y es por el español. En fin, esto es sociolingüística, que como veis es un tema que me interesa, y que ahora que desconfiamos del Instituto Cervantes y pensamos que las cifras están trastocadas y tal, también es posible, también la conspiranoia siempre es posible, la conspiración, el FBI siempre tiene otros datos y seguro que son más altos. Seguimos. El español es lengua oficial no es lo mismo lengua mayoritaria que lengua oficial, entonces es lengua oficial en Puerto Rico, Nuevo México y Guatemala. Yo lo adapto como Nuevo México y Guatemala, y un 10% pues ven México y Guatemala, pero Nuevo México es un estado de los Estados Unidos, donde el español es lengua mayoritaria, pero no oficial. Guinea Ecuatorial, Uruguay y República Dominicana. Bien, yo lo adapto como Uruguay y Paraguay, y el 90% dice Uruguay y Paraguay. Aquí podríais haber dudado, porque en Paraguay el español es lengua cooficial. La lengua oficial y nacional del Paraguay es el guaraní.
el guaraní jopará, que no es el guaraní jesuítico, que es otro guaraní. Pero en Paraguay el español no es la única lengua oficial, ni es lengua mayoritaria, pero sí es oficial. ¿Sí? ¿Otra duda? ¿Una lengua sea mayoritaria? Sí. ¿Qué quiere decir exactamente? Pues que la mayor parte de la población de ese país habla esa lengua. Independientemente de que hablamos otra. Bueno, hay bilingüismo social. Por ejemplo, España como país es un país multilingüe, socialmente. Es un país donde hay lenguas oficiales, 5. ¿No? El valenciano, el catalán. Entonces, como sociedad, somos multilingües. Quinquilingües, tenemos 5 lenguas, ¿no? Eso no quiere decir que todos los españoles hablemos 5 lenguas. Y aquellos que hablamos 5 lenguas, no quiere decir que hablemos esas 5 lenguas. Entonces, hay un bilingüismo individual y un bilingüismo social. Cuando yo digo que Paraguay es un país bilingüe, es porque tiene esas 2 lenguas. La mayoritaria no es el español, pero las 2 son oficiales. Eso, normalmente, la lengua oficial quiere decir que se utiliza en la administración. Tú, por ejemplo, si quieres presentar, vamos a algo que conocemos todos, ¿no? Si queremos presentar la declaración de la renta mediante el programa Padre, nos da a elegir entre valenciano, euskera, catalán, gallego o español. Es decir, las 5 posibilidades, podemos hacer la declaración de la renta en esas 5 lenguas. Unos elegirán valenciano, otros elegirán, ¿de acuerdo? Tenemos esa posibilidad, eso es la oficialidad. Eso no quiere decir ni que los ciudadanos de ese estado hablen las 5, posiblemente los ciudadanos de ese estado de menos de 2 años no hablarán ninguna de las 5, y serán ciudadanos, aunque esos no hacen la declaración de la renta, ¿vale? Ni quiere decir que se puedan estudiar en todos los sitios, pero en principio para la relación entre el Estado, la administración y el ciudadano existe la posibilidad de utilizar todas las lenguas oficiales. En España, la lengua mayoritaria es el español, pero no en toda España. Si tomamos toda España en general, sí, pero esto ya, si le preguntamos a Rufián, al de Esquerra Republicana, pues nos dirá que no, que en la provincia de Gerona, cuyo nombre oficial es Girona, la lengua mayoritaria no es el español, es el catalán. Pero en la provincia de Pontevedra no es el catalán, es el gallego. Y no hay ninguna provincia, creo, donde sea mayoritario el euskera. Pero bueno, en la provincia de Guipúzcoa, el euskera se utiliza más que el francés, y casi tanto como el español. Entonces, hay que ver qué territorio, hay que ver... Pero el concepto de lengua oficial es aquella que utiliza el ciudadano para relacionarse con el Estado y el Estado para relacionarse con el ciudadano. Para emitir el DNI, para registro civil, las leyes están escritas en esa lengua, ¿vale? Mientras que lengua mayoritaria es aquella que es utilizada por la mayor parte de la población. Bueno, hay una duda. Para el examen, los datos hablantes de español, los que figuran en el libro o los en el Instituto Cervantes. ¡Guau! ¡Qué sintaxis, M. Martínez 5601! Problemas de sintaxis, problemas. O los en el Instituto Cervantes. Esa preposición entre 2 artículos suena, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero un poco apache, comanche, ¿no? Un poco, ¿no? A ver si ponemos, los artículos tienen que ir pues con sustantivos, los en él. Aquellos que están en el... Bueno, el chat es como es. Los datos son los que aparecen en los documentos que sirven para corregir el manual, ¿de acuerdo? Los datos son los de los documentos. Yo aquí he hecho un extracto del documento. Los documentos. En el caso del grado en estudios ingleses es un documento que aparece en la web que no son los mismos que... ¿Vale? Y bueno, y en el chat, pues yo entiendo que... Pero como estáis en casa y estáis cómodos, pues tomaos también la molestia de escribir un poco, porque yo, si planteáis una duda en casa, se la leo a los compañeros. Entonces, si yo a los compañeros les leo para el examen los datos hablantes de español, los que figuran en el libro o los en el Instituto Cervantes,
pueden pensar que me está pasando a mí algo y a lo mejor acabo como la alcaldesa, durmiendo en el hospital. Entonces, estoy bien, es la compañera o el compañero. ¿En qué siglo se llevó a cabo la unificación de la lengua literaria? Y el 100%, cuando faltaban 7 horas, ha dicho que en el siglo XVI. Efectivamente, en el manual se dice que en el siglo XVI. Después, en esas 7 horas, hay alguno que ha contestado en el siglo XIII. Es cierto. ¿Qué entendemos por lengua literaria? Es otro concepto como lengua oficial o como lengua mayoritaria. La lengua literaria es aquella que se utiliza en las obras de literatura. Entonces, la lengua literaria es la lengua española, el español. La literatura española, cuando se unen, digamos, el leonés, el navarro-aragonés, el riojano, es una mezcla entre meridional, septentrional, y surge pues a partir de la celestina. Por ejemplo, una característica del español es que las palabras que tienen F inicial en latín se escriben en español con H. Bueno, pues la primera edición de la Celestina, Burgos o Toledo o Salamanca, 1499, lleva F. Se escribe facer, se dice farina, creo que es Salamanca. La segunda edición, que es Toledo o Burgos, 1500, se quitan todas las Fs y se ponen las Hs. Bueno, pues ese es el momento en el que nace la lengua española. Porque hay una característica que es propia de la lengua española que no tiene el gallego, no tiene el catalán, no tiene el francés, no tiene el italiano, la tiene el español, solo el español, que se puede documentar en la segunda edición de la Celestina, 1500, Burgos o Toledo. Ese es el momento de nacimiento de la lengua literaria. Porque esa costumbre de un impresor que era alemán, además, que ni le iba ni le venía, ni tenía ningún interés, más que vender libros, esa costumbre se extiende a otros libros. Y así se publica el Lazarillo, así se publica el Cervantes, así publica Boscán las poesías de Garcilaso. Esa H no impide la sinalefa, hace que, no sé, entonces por eso sabemos que no se pronuncia, porque las vocales se unen y forman diptongos cuando hay una H entre ellas. Es decir, eso es la lengua literaria. Y eso ocurre en el siglo XVI. Y antes no hay literatura. El Conde Lucanor y... Bueno, pero eso es literatura castellana. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, el libro de Alexandre. El libro de Alexandre es literatura castellana. Sí, pero el libro de Alexandre hay 3 copias del libro de Alexandre. El Código de Salamanca, el Códice de Salamanca, el Códice de la Nacional y el Códice de la Academia. Pues un copista es leonés, el de Salamanca, otro es castellano toledano, castellano nuevo, y otro es aragonés. Es decir, se conservan 3 versiones del libro de Alexandre, la versión leonesa, la versión aragonesa y la versión castellana. Entonces, ¿el libro de Alexandre es literatura española? Sí, pero hay un códice que es literatura leonesa. Hay otro códice que es literatura castellana y hay otro códice que es literatura aragonesa. Porque en la Edad Media no existía esa unidad. El mío Cid es castellano. Castellano de Soria. Porque el juglar era, y el copista Perabat era de Soria. Pero la primera obra de teatro, el Auto de los Reyes Magos, está escrito en mozara, de toledano. Es decir, lingüísticamente la literatura medieval es dialectal. Mientras que a partir del siglo XVI hay cierta unidad. Y el Bernardo, el poema épico sobre Bernardo del Carpio, que se escribió en México, está escrito en el mismo castellano que utilizaba Lope de Vega. Es decir, es una lengua creada, es la lengua literaria, y esa nace en el siglo XVI. Otra, ¿por qué entonces se habla de las glosas emilianenses? Bueno, las glosas emilianenses no es literatura. Las glosas emilianenses es lexicografía. Las glosas emilianenses tampoco sabemos si están escritas, o no podemos decir que estén escritas en castellano. Las glosas emilianenses están escritas en euskera, por un lado, y en navarro-riojano, por otro. Las glosas silenses sí que estarían escritas pero hay estudios y se hacen congresos para ver si es exactamente
castellano, no es castellano, o es navarro-riojano, más riojano que navarro-riojano, pero la sirense es más castellano. Es decir, nadie diría que conoayutorio de nuestro dueño Cristo es español. Español como el que estoy hablando yo. Suena, pero ¿qué palabra es ayutorio en castellano? Ayutorio no es una palabra en español, ¿vale? Lo que pasa es que es la primera vez que se escribe un romance. Y San Millán de la Cogolla está en La Rioja, entonces es el romance de ahí. Y aparece también el euskera, escrito por primera vez. Pero eso no es literatura, como el libro de Alexandre. El libro de Alexandre está escrito para ser recitado, para ser cantado. Las glosas no están escritas para ser cantadas en público ni para ser recitadas. El libro de Alexandre es un monstruo viene a verme del siglo XIII, mientras que las glosas actualmente serían pues, las anotaciones de alguien que estudia inglés y que escribe las palabras que no entiende al margen. No es literatura. Las glosas serían traducciones del latín, sí, eso es, traducciones que hacen los intérpretes en un sermonario de San Agustín, aparecen los sermones de San Agustín, y en los márgenes y en el interlineado aparecen las traducciones de las palabras en latín. Volviendo al tema del informe del Instituto de Cervantes, en el portal de la asignatura aparece como lectura recomendada, no será materia de examen, entonces hay que estudiárselo. Yo creo que lo que es recomendado es la otra parte, la parte de castellano y español. Ah, eso es obligatorio. Vale, pues me confirman que sí, pues entonces no entrará en el examen, ¿no? Vale, pues no entrará en el examen. En el caso de grado en estudios ingleses, estas preguntas no son preguntas inventadas, estas preguntas son preguntas reales de exámenes de comunicación oral y escrita en lengua española 1 del grado en estudios ingleses. Aquí no hay ficción ni red. Esto es así, te caes. O sea, esas preguntas sí que se... Volviendo a las lenguas oficiales, en el manual... No volvemos más, ¿eh? En el manual no se cita al valenciano como lengua oficial, pero lo incluimos, ¿verdad? Bueno, el valenciano es una lengua cooficial en la Comunidad Valenciana, en el libro no se cita, es cierto. No se va a preguntar por el valenciano. El valenciano, además, podría ser un dialecto del catalán, en fin, son cuestiones políticas. Lo que no, en respuesta en general a algo concreto, lo que no aparece en el libro no se va a preguntar en el examen. Respecto a la prueba de evaluación continua, no volvemos a nada más. Respecto a la prueba de evaluación continua en comunicación oral y escrita en español 1, estas son las instrucciones. Nos habla de que tenéis que seguir las instrucciones del tutor virtual. El tutor virtual debo de ser yo. ¿De acuerdo? En vuestro caso, que soy virtual para los de casa, por eso miro a la cámara. Pero los de aquí, si quisieran, podrían tener sexo conmigo. Quiero decir, soy de verdad, ¿vale? Lo que pasa es que hay virtual, pues bueno, si quisieran ellos, si quisiera yo, no estoy ofreciéndome. Página de inicio, ¿no? Tenéis la página de inicio, en el enlace tareas, el botón tareas, aparece la primera prueba de evaluación a distancia. Tenéis que descargarlo, lo tenéis en Word y en PDF. El equipo docente prefiere que lo hagáis en Word, lo descargáis y sin modificar los enunciados tenéis que responder a continuación de cada uno de los enunciados. Cuando hayáis respondido tenéis que llamar al archivo con vuestro nombre y 2 apellidos más la coletilla PD1, es decir, la coordinadora de la asignatura, que se llama Paloma Cuesta Martínez, nombraría su archivo Paloma Cuesta Martínez PD1. Esto no quiere decir que tengáis que llamar al archivo Paloma Cuesta Martínez. Si os llamáis José Martínez Ruiz, tenéis 2 opciones, o ponéis José Martínez Ruiz P1 o ponéis Azorín 1, ¿vale? Pero tiene que ser vuestro nombre, ¿vale? P1. Tampoco pasa nada, porque cuando lo subáis se identifica. Si os equivocáis, ¿vale? Si yo veo que hay 4 Palomas Cuestas, pues bueno, al lado tengo el nombre de quien lo ha subido, ¿vale? Y la nota irá para quien lo haya subido. Pero podéis seguir las instrucciones. Bueno, una vez cumplimentada y archivada, deben enviarla a través de tareas o desde entrega de trabajos. Ambos enlaces son válidos
Al proceder a la entrada se abre una ventana en la que deben elegir examinar, tenéis que ir a donde tenéis el archivo, ¿no? Y entonces subirlo. Si ese espacio ha quedado en blanco no se podrá corregir ni calificar, es decir, si una vez que la tenéis seleccionada no le dais a enviar, si no la enviáis, o sea, si no llega, no se califica, ¿vale? No os sirve que la hayáis hecho y que hayáis seguido todos los pasos si no los seguís hasta el final. Vamos, que tenéis que enviarla como un correo electrónico en el que te mando la foto del otro día y luego el siguiente correo electrónico de se me olvidó el adjunto. Vale, pues aquí no hay se me olvidó el adjunto, tenéis que acordaros de poner el adjunto. Es primordial que estén atentos al plazo límite y el plazo límite es el 10, antes decíamos el 17, el plazo límite es el 10 de noviembre a las 19 horas, ¿de acuerdo? Gracias. Al igual que tengo tareas en otras asignaturas, no la veo aquí. Me refiero al enlace. Bueno, pues mira a ver si tienes entrega de trabajos. De todas maneras, si eres del grado en estudios ingleses, esto solo es para el grado en lengua y literatura españolas. El otro día hablamos de la prueba de evaluación a distancia o prueba de evaluación continua de estudios ingleses y yo os dije a los de lengua y literatura española que tuvierais paciencia que llegaría a vuestro estudio. ¿Vale? El otro día era para unos, hoy es para otros. Bien, textos de apoyo para el tema 2 en COE. Para el tema 2, que vamos a empezar ahora, hay dos. Uno de actualización normativa y otro de actualización normativa, morfosintaxis y léxico. Esto es solo para los de lengua y literatura españolas. Nosotros en las tutorías lo que vamos a hablar es sobre el libro, no sobre estos documentos. Estos documentos os los preparáis esta semana y las dos siguientes, y si tenéis alguna duda me la planteáis, ¿vale? Yo estos documentos no los voy a revisar aquí, a menos que me preguntéis alguna duda, ¿vale? Bien, M. Castella de inglés. Bien, solucionado. Hoy he publicado en el blog una entrada con las grabaciones de las tutorías de hace 2 semanas y de la semana pasada. Se ha ampliado el plazo de matrícula hasta el 8 de noviembre, es decir, hasta la víspera de la Almudena, que en cada cual cada 9 de noviembre no me ha mandado. Pues hasta la víspera de la Almudena se va a seguir matriculando gente, con lo cual va a seguir viniendo alguien. Si alguien no ha visto las clases anteriores, las puede ver en el portal UNED, las puede ver en el foro, las puede ver en la sección de documentos de las tutorías y las puede ver también en mi blog. Cuando yo pongo las cosas por muchos sitios, no os tenéis que angustiar, no significa que tengáis que verlas en todos los sitios, porque es lo mismo. De lo que se trata es de que podáis acceder por distintos sitios a lo mismo, pero con que accedáis por uno es suficiente, ¿vale? Pues también están en el blog, y también están en el blog, en esta pantalla de aquí, las fotocopias que entregué hace 2 semanas con la planificación de las tutorías, ¿vale? Bien, vamos entonces con el tema. Sí. Las fotocopias que entregué el primer día, entregué unas fotocopias con la planificación de las tutorías. Por ejemplo, ahí decíamos que el día 27 de octubre empezaremos con el tema 2, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Ese calendario de qué tema vamos a ver, a vosotros os sirve para que podáis prepararos antes de venir aquello de lo que vamos a hablar. ¿Estuviste el primer día? Ah, bien. Pues hay una compañera aquí que hoy es su primer día, pues entonces te recomiendo que vayas al blog, que es carriazohipoteses.org, y ahí... ¿Dónde? Arriba. Rojo derecha. Rojo, primero rojo. No me digáis rojo, que no se lo A la derecha. El título de la página. A ver, aquí, muy bien, muy bien. Y es rojo, Qué maravilla. Esto, el rojo. No lo ves, la compañera. Bueno, ahí tienes las grabaciones de las clases y puedes verlas, y tienes también las fotocopias. También lo tienes en los foros, también lo tienes en otros sitios, ¿vale? ¿Es un?
Dice la compañera que soy muy grande. Bueno, lo hago a propósito para hacerlo ameno, porque es 1 hora y 20 minutos, y sobre todo para vosotros, porque yo aburrirme no me aburro. Bien, entonces vamos con el tema 2. En el tema 2 es la mitad de la asignatura, es el tema 2. Más largo que un día sin pan. Efectivamente. Entonces hoy vamos a ver una primera parte, la semana que viene veremos otra parte y la semana siguiente veremos otra parte. Lo vamos a ver en 3 semanas. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Que es 3 veces más grande que el tema 1? No, más veces más grande que el tema 1. Pero vamos a intentar ir muy rápido. Y hoy vamos a ver las características de la lengua hablada y de la lengua escrita y qué se considera hablar bien. Voy a hablar de algunos conceptos para que entendáis el tema. Si no lo habéis leído, lo tenéis que leer. El tema en este caso es el capítulo 4, 5, ¿no? El capítulo 5 del libro, la lengua hablada y la lengua escrita. Además, también el libro Saber Hablar, coordinado por Antonio Ríos, ¿no? Bien, lo tenéis aquí. Gutiérrez Arauz, páginas 75 a 90, páginas 313 a 326, página 424, página 441, 442, brief 19 a 46, 58 a 75, y para las cuestiones relacionadas con la corrección morfosintáctica, que es lo que veremos la semana que viene, y que es lo que tenéis que leer, por lo tanto, se remite por su gran interés y por ser materia de examen. Lo del interés lo podéis olvidar, lo de la materia de examen es lo que os interesa, a los recuadros sombreados que presentan los temas del manual de introducción a la lengua española, especialmente. O sea, cuadros sombreados, todos los del libro, pero especialmente, por ser materia de examen, los que están entre la página 119 y 146. No todas las páginas, solo los cuadros sombreados. Entre las páginas 427 y 429, en la 155, en la 161, 165, 173, 178, 180, 182, 204 y 210, 223 y 225, 238, 246 a 248, 253, 301 a 302, 304 y 309. Y aquí falta lo de no pasar caso. Y además tenéis los documentos, los de lengua española, la actualización normativa, que es... No, del libro no pasa nada. Lo de ingleses, que son 70 más. Bueno, eso es para el 4, sí, pero también en inglés también el libro de Gómez Torrego. Bien, vamos entonces con el capítulo 5, ¿no? Diferencias entre la lengua hablada y la lengua escrita. Entonces, la lengua hablada, en casa, podría colgarnos las diapositivas de las tutorías. Las diapositivas de las tutorías las podéis obtener en la sección de documentos de la tutoría a partir de mañana, y también os las podéis descargar. Mañana voy a la radio, bueno, mañana o a lo mejor me levanto. Y también las podéis descargar si entráis a ver la grabación en Inteca. Tampoco las fotocopias tampoco son ninguna maravilla. La lengua hablada pues se transmite mediante la articulación de sonidos, es instantánea y suele manifestar mayor carga emotiva, puede presentar rasgos de descuido en la construcción de las oraciones, es decir, el nivel de corrección exigible no es el mismo, es más laxa, la corrección se expresa de forma inmediata, es lo mismo que es instantánea, presenta repeticiones y abundancia de detalles, refleja el grado de cultura de la persona y su buena o mala educación. La lengua escrita también, esto no es propio de la lengua hablada. Es decir, cuando decía yo, cuidado porque en el libro hay erratas y en el libro también hay errores, pues bueno, también la lengua escrita refleja el grado de cultura de la persona y su buena, si la persona quiere. Porque las personas somos pluriestilísticas. Vamos, que yo puedo hablar así si quiero. Que uno no tiene por qué hablar siempre de acuerdo con su nivel de cultura máxima. Uno puede ser doctor en lengua y hablar como le dé la gana. Y si yo hablo y no digo las R's y no digo las S's, pues ya está. Yo puedo hablar como un canario. Tenemos que ver la página 338. No hace falta haber nacido en Fuerteventura para hablar como un canario y decir oye. O llamarle al autobús, llamarle guagua. En fin, entendamos las cosas como son. Pero lo que nos van a examinar es el libro.
Entonces, si nos preguntan características de la lengua oral, tenemos que decir que es inmediata, que es espontánea, que no es que pum, pum. De memoria, como los Reyes Godes, como los Reyes Godes. Se representa por medio de signos gráficos la lengua escrita, eso sí que es propio de la lengua escrita. El alfabeto, la lengua oral, no hay signos gráficos. Es fruto no de emociones instantáneas, sino elaboradas, es decir, la lengua escrita permite la reelaboración. Nosotros podemos escribir un correo electrónico y cuando escribáis un correo electrónico, escribáis un mensaje en el foro, por favor, antes de darle a publicar, lo tenéis que revisar. Porque la lengua escrita permite, y al alumno del grado en lengua inglesa o española, se le exige que, ya que la lengua lo permite, repase. Entonces, las comas pegaditas a donde tienen que estar pegaditas, no al otro lado. Nada de ponerle acento a solo y luego al pronombre cual no se lo pones. Vaya. Hay que repasar. Eso en la lengua oral no se puede hacer. Yo, para corregirme, pues tengo que repetir. No puedo borrar lo que he dicho y decirlo bien. En la lengua escrita sí. Se distingue por ser cuidada y pulcra, precisamente como consecuencia de ese repaso, ¿no? Exige una rigurosa aplicación de normas ortográficas y sintaxis. También en la lengua escrita hay distintos estilos. Y si yo quiero reflejar la lengua hablada, puedo utilizar la lengua escrita para reflejar la lengua hablada. Y entonces escribiré yo en los tweets, cuando digo, vamos a calmarnos y repasemos el capítulo 1. Ahí estoy imitando el keep calm and no sé qué del inglés. Y pongo, vamos a calmarnos. No respeto las normas ortográficas, pero lo hago a propósito. Con la intención de provocar risa. Y dos compañeras se han reído. Con la intención de que cuando publico el tweet la gente se ría. Con una intención comunicativa. Provocar la risa. O la compañera que decía que era un poco el club de la comedia, ¿no? Que es un monólogo de humor. Bueno, pues el humor forma parte de, como dice Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa, forma parte de la enseñanza de la educación del joven monje. ¿No? Que vosotros sois jóvenes monjes que llegáis al escritorio, pues bueno, ya pasaremos bastante frío en diciembre y en enero como para permanecer el tiempo de forma material, aunque es cierto que en la actualidad también la lengua hablada permanece en el tiempo. Es decir, si yo grabo un programa de radio, eso está ahí en el podcast, ¿no? Entonces, esto era una característica histórica de la lengua escrita frente a la lengua hablada, actualmente no es lo mismo. De hecho, también la lengua escrita ahora está muy influida por la lengua oral. Y por eso me gusta a mí, y os animo a que utilicéis Twitter, porque en Twitter hay una lengua escrita que es como la lengua oral. ¿Por qué sabemos que es como la lengua oral? Porque el nivel de exigencia en cuanto a corrección gramatical y léxica es menor, como ocurre aquí, por ejemplo, en el chat. Por favor, vuelve a la de tú, así vuelve a poner la diapositiva anterior para poder apuntar la relación de los cuadros sombreados. Lo tenéis en la guía de la asignatura, entonces no voy a volver para atrás para eso. Aparece también en la guía 2 en el tema 2. Martínez 5601, muchas gracias por tu intervención, porque eso es lo que hay que decir. Está regida por el principio de economía, es decir, hay que ser claro y lo más conciso posible. No siempre, pero no se admiten repeticiones. En la lengua oral sí, en la lengua oral se repite continuamente para corregir, para retomar ideas. En la lengua escrita no. En la lengua escrita las ideas se expresan de una sola vez y en pocas palabras. De hecho, cuando repasamos nuestros escritos, si vemos que algo es redundante, que algo está repetido, lo tenemos que eliminar. ¿Vale? Tiene el fin de transmitir y conservar la cultura de la comunidad. Bueno, sabemos que hay culturas ágrafas donde esa función la desempeña la lengua oral, la tradición oral. Y de hecho, la cultura romance en sus primeros siglos era una cultura oral. El poema de Miochik es una composición oral que alguien se toma la molestia de escribir a finales del siglo XII o principios del XIII, pero que como composición, ¿no?, es contemporánea a los hechos que narra y por lo tanto del siglo XI, ¿no?, de 100 años antes. Bueno, hay diferencias. Lo que está claro, ¿no?, y es lo que nos transmite el libro, es que hay diferencias. Y esas diferencias afectan a la estructura lingüística, que es lo que nos interesa, ¿no? Hay expresiones populares, coloquiales, que son propias de la lengua oral. Anda, vete por ahí. Bueno, anda, vete por ahí, en general el uso del imperativo es oral.
Ese vuelve a poner la diapositiva de antes, eso es oral. Y cuidado, oral con confianza. O sea, no es solo tutear, es que el imperativo es coloquial. ¿Quién eres tú para decirme a mí que me vaya por ahí? De hecho, muchos imperativos se convierten en expresiones onomatopédicas, en expresiones exclamativas, sin significado, ¿no? Cuando yo digo vale, o cuando yo digo vaya, o cuando yo digo ala o ale, por favor, cuando yo digo ala, vete por ahí, ala con H, porque es el verbo ala, tirar, jala. Pues en América, cuando tú tienes empuje o jale, ¿no? Pues tirar. Pero estos son verbos imperativos, ¿vale? Esos son coloquialismos. También hay vulgarismos, y también están las palabras malsonantes, y también están las palabras familiares. Todo esto son estilos y registros, ¿de acuerdo? Las redundancias y repeticiones, anacolutos, dejar las frases sin acabar, o poner un artículo y una preposición y un artículo, o sea, construcciones, uniones de palabras que no son sintácticamente gramaticales. Pues es, sí, una pregunta. Su compañero podría estar omitido ahí, una suena omitida, yo creo. Claro, eso es propio de la lengua oral y coloquial. Sí, pero eso es un anacoluto. Un anacoluto es dejar inacabadas las oraciones, es decir, omitir una parte de las oraciones. Eso es un anacoluto, eso es propio de la lengua oral. Pero aquí, como el chat está a medio camino, pues yo les pido que practiquen la escritura. Igual que vosotros que estáis aquí, pues practicáis lo oral. Entonces, omitir, hacer una omisión es incorrecto. En la lengua escrita, sí. O sea, cuando el nivel de corrección es máximo, se exige sujeto, verbo y complemento. Si un verbo es transitivo, necesita un complemento directo. Cuando el nivel que exigimos, o sea, no todos los registros exigen el mismo nivel de corrección. Hay un registro que es el registro culto, normativo, que exige el máximo, que es el registro que tenéis que utilizar en los exámenes en el grado de lengua y literatura españolas. Pero ese registro yo no os recomiendo que vayáis al supermercado y utilicéis ese registro. Si tú vas con el carrito y alguien te está obstaculizando, puedes decir, disculpa, por favor, permiso, eso ya es suficiente. No hace falta que digas, amable señora que está obstaculizando mi punto de paso y que está impidiendo que llegue, porque genera risa porque no hay adecuación. Si rompes la adecuación, genera risa. Si genera risa, si tu intención es llegar a la caja y pagar, pues no te entretengas en generar risa. Entonces tú dices, disculpe, perdone, disculpe, ¡oiga, señora! Y ya puedes ir bajar a lo vulgar, a lo malsonante, que yo no voy a bajar, y acabar bailando sobre la tumba de los antepasados de la señora. Ese es el estilo. El estilo de la corrección máxima, disculpe usía, a cago en tus muertos, hay toda una gama en la que nos podemos mover, ¿de acuerdo? Y eso lo entendéis todos porque os estáis riendo, ¿vale? Y si alguien no se está riendo, está de cañas, porque hay gente que estuvo el otro día que no está aquí, o sea, y en casa entendéis lo mismo, ¿vale? Gracias. Discordancias. Pues hablar de una tercera persona y decir, y utilizar el tú. Pues fíjate que va el tío y me dice, ¿y tú qué piensas de esto? Y yo no le sé qué contestar. Ahí estoy utilizando el tú para referirme a mí, puesto en boca de otra persona. Eso en la lengua escrita, a menos que estés en un diálogo reflejando la lengua oral, no tiene sentido. En la lengua escrita la primera persona soy yo, la segunda persona es el lector y la tercera persona es cualquier persona que no sea ni yo ni el rector, ni el lector o ente personificado. ¿Vale? Ese tipo de cosas, distinto grado. La lengua escrita requiere un mayor grado de formalidad y perfección. Tiene que ser más sistemática. ¿Vale? Se utilizan los signos de puntuación.
En la lengua oral no tenemos signos de puntuación, pero en la lengua oral tenemos entonación, tenemos volumen. Yo, en las grabaciones se nota mucho. Luego cuando veáis, cuando digo vuestra señoría, y luego cago tus muertos, ahí bajo un poco. Lo hago más, en la grabación casi no se me oye, en casa no me oyen. En casa saben que estoy diciendo una barbaridad. ¿Por qué lo saben? Porque bajo el volumen y hago el tono neutro. Bien. Conceptos. Bueno, aquí tenéis lengua hablada, lengua escrita, ¿no? Un pequeño resumen, no nos vamos a detener. Y vamos a los conceptos que estoy utilizando que son importantes, ¿no? Hablar bien, estaremos en el punto 2, es expresar con eficacia. Es decir, conseguir objetivos comunicativos. Y eso depende del contexto. Y el contexto está formado, y estos son los conceptos importantes, por distintos elementos. Un elemento es el emisor, que en este caso soy yo. Luego el receptor, que en este caso tenemos dos receptores. Vosotros, que es un receptor colectivo, que en principio podéis tomar el turno de palabra, pero no lo hacéis espontáneamente, es decir, pedís permiso, luego no estamos en un diálogo. Y luego están los de casa, que no piden permiso para intervenir, pero que están obligados a intervenir por escrito, con lo cual tienen su oralidad mediada por el chat. Con lo cual, cuando utilicen rasgos de oralidad, como por ejemplo suprimir toda una subordinada, pueden dar lugar a confusión. ¿La confusión qué es, desde el punto de vista lingüístico? La no consecución de un objetivo lingüístico. Si yo no consigo que vosotros entendáis lo que yo digo, no estoy consiguiendo un objetivo comunicativo. ¿Vale? Por lo tanto, la comunicación fracasa. Si la comunicación fracasa, puede ser por una cuestión lingüística. Emisor, receptor, el mensaje es aquello que yo quiero decir. El canal oral, si es oral, canal escrito, ¿de acuerdo? Y luego la circunstancia comunicativa, todo lo extralingüístico. No hablo igual si hablo a un micrófono o si hablo al público. O si hablo al público y al micrófono a la vez. No, el contexto extralingüístico, por ejemplo, es esto en lo que yo estoy subido, que se llama tarima, que es donde nos ponemos los profesores. Vosotros estáis todos mirando hacia mí, aunque podéis hablar entre vosotros. Pero pedís el turno para hablar y soy yo el que da el turno. Todo eso forma parte del contexto extralingüístico y eso condiciona la manera en la que hablamos. La situación comunicativa. Es a lo que me refería yo antes con el supermercado. No es la misma situación comunicativa en el supermercado. De aquí lo importante es discurso, estilo y registro. Discurso es lo que nosotros construimos mediante la lengua con fines comunicativos. Es el discurso. El estilo es la variación unipersonal, que también llamamos diafásica. Cada uno de nosotros tenemos distintos estilos. El estilo familiar es el que utilizamos en familia. El estilo vulgar es el que utilizamos. El estilo grosero es más vulgar que el vulgar. El coloquial es aquel que es próximo al familiar, pero que utilizamos. Todos esos son orales. No existe el estilo grosero en la escritura. No tenéis que utilizar ni palabras malsonantes al escribir en un chat. Hombre, a menos que sea un chat erótico y estéis teniendo sexo, entonces sí tenéis que utilizar groserías. Existe la anartografofilia, que es la gente que se excita al leer faltas de ortografía en los chats. O sea, eso existe, ¿vale? Pero no en el foro no tenéis que utilizar el foro de alumnos de la ASI. Y luego está el registro. El registro es social. El registro tiene que ver con clases o capas o grupos socioculturales, socioeconómicos. Entonces, existe un registro, también un registro vulgar, un registro popular. Y luego existe un registro culto, ¿de acuerdo? Los registros cultos, el estilo culto, el estilo elevado, el estilo académico, por ejemplo, vosotros el examen lo tenéis que escribir en registro académico, que es el registro que se caracteriza porque sigue todas las recomendaciones de la academia, no porque sean obligatorias o no porque lo diga la academia, sino porque el examen se escribe en registro académico. Un trabajo fin de máster se escribe en registro académico. Una tesis se escribe en registro académico. Pero escribir en registro académico una conversación de WhatsApp con alguien con el que estás ligando no es recomendable.
No es recomendable. Ahí, ¿entendéis? Esos son distintos registros. Igual que puede ser intolerante alguien, la mayoría de la gente somos pluriestilísticos y utilizamos varios registros, pero no todos. O sea, si alguien no sabe escribir, no utiliza la lengua escrita, por lo tanto no conoce el registro escrito. ¿Entendéis? Todas las lenguas tienen registro oral, pero no todas las lenguas tienen registros. Pues los hablantes igual. No todos los hablantes escriben, no todos los hablantes conocen la norma culta. Por eso nunca se debe recriminar a un desconocido su desconocimiento de la norma culta, porque la norma culta no es de obligado conocimiento. Los que hayan hecho el bachillerato, ¿y es que todo el mundo ha hecho el bachillerato en España? ¿Es que una persona de 8 años ha hecho el bachillerato? Es que coger a un niño de 8 años y decirle que no habla bien es una barbaridad. Es como decirle que es gordo, como decirle que es feo, como decirle que es mariquita. No se le puede decir a una persona que habla mal. Es una falta de respeto a esa otra persona. Y mucho menos corregirla. Mucho menos corregirla. Otra cosa es si eres profesor de instituto y tienes unos niños y eres profesor de lengua. En ese caso sí, te pagan para que lo hagas. Pero es como el verdugo no mata, el verdugo trabaja. ¿Habéis visto la película de Berlanga? Pues es lo mismo. El profesor de lengua no está por ahí corrigiendo. Lo que pasa es que cuando está con el garrote vil hace craca y craca, pero porque le pagan por eso. Pero no es algo que, ay, como me gusta a mí el verdugo, mira, te voy a ejecutar. A un amigo en el bar. No se corrige ni se le dice a la gente que hace las cosas mal, porque es leísta. Luego tenemos eso, poético, culto, formal. Más allá del culto todavía tenemos el poético. O sea, más allá del académico todavía está el poético. Podemos decir que el otoño es una estación. El otoño es un fenómeno bianual. Podemos decir que la caída lenta de las hojas en otoño nos provoca profunda y honda melancolía y refrenaje. Eso no es estilo culto, eso es estilo poético, pedante. Hay adjetivación, hay acumulación de información, campos semánticos, en fin. El otoño es todas esas cosas, ¿vale? Pero luego familiar, coloquial, vulgar, malsonante, soez, el dirty talking. Hay gente que cuando mantiene relaciones sexuales habla. Pues evidentemente ahí hay que utilizar un registro adecuado al contexto y al interlocutor, ¿vale? Y luego es el disfemismo y el eufemismo, ¿no? Hay determinadas palabras que se evitan y que se sustituyen por otras. El disfemismo es caquita o caca o mierda, y el eufemismo pues es heces o humano excremento. Bien, la adecuación, el concepto de adecuación, bueno, la corrección oral. Esto lo vamos a dejar aquí porque es muy gracioso. Aquí es donde está programa por programa, meteorológico por meteorológico, concreta por concreta. De aquí vas allí, coges la carretera de circuncisión. La madre de un amigo mío que a los pobres Rangers los llamaba Power Rangers o al revés. Las aspirinas fluorescentes por efervescentes. Todo esto produce mucha risa, ¿vale? Pero si una persona dice que hay que tomar aspirinas fluorescentes que son muy buenas, no os riáis de ellas, si no lo hace con intención de que os riáis, ¿de acuerdo? Porque eso es una falta de respeto a la persona y muestra vuestra intolerancia lingüística. Y bueno, lo dejaremos aquí y continuad leyendo. Y si tenéis alguna duda, la semana que viene lo planteamos. Bueno, en caso haya alguna duda. No, pues voy a cortar la grabación entonces y eso es. Hasta la próxima, Camps, Martínez, Casares. Hasta el jueves. Un saludo.